esperamos o damos inicio de una. Doctor. Sí, señor, te escucho, Juan. Doctor, hay dos compañeros que hasta ahora me han dicho que de pronto no pueden asistir, pero aparte de eso, pues deberían, de todos modos ya estamos casi todos, pero sí, o sea, en total 40 estaríamos hoy. Ah, bueno, perfecto, ¿no? Entonces demos inicio. Bueno, les tengo una buena noticia. Nuestro laboratorio de anatomía, de morfología, ya se encuentra acreditado y certificado como tal. Quería comentarles ese porque uno de los motivos por el cual ayer no pudimos desarrollar actividades ni virtuales ni presenciales era porque estábamos en pro de esta visita. Hoy ya nos dieron las certificaciones y bueno, nos quedan 2 tareas titánicas de aquí en adelante que debemos cumplirle, no solo a nuestro decano, sino a la universidad y a la región, incluyéndolos a ustedes, que es la certificación internacional y convertirlo en un centro de entrenamiento en técnicas morfológicas y en anatomía quirúrgica. No es algo fácil, no es algo que se va a hacer en 2 días, pero con el apoyo de ustedes, la buena energía, el deseo, seguro que podremos. Si otros han podido, nosotros también con toda la humildad. Bueno, ya podemos entonces dar inicio, Juan. Sí, doctor. Muy bien, entonces nosotros la semana pasada recordemos que estuvimos estudiando lo que fue la escápula y la clavícula. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la jornada de hoy? Estudiemos el número y hasta donde alcancemos. Bien sabemos que no solo es estudiar el componente óseo, sino también ir describiendo los componentes musculares que lo atañen. Ya la otra semana, más tarde entonces hablo con el representante, cuadramos para ya darle forma y función a este ejercicio. Entonces, ¿cuáles van a ser las fuentes bibliográficas para estudiar este tema? Una primer fuente es la anatomía macroscópica, funcional y clínica de Edith Chateau y Jairo Bustamante. Quien no la tenga, con mucho gusto acérquese que le podemos facilitar. El libro no, porque ya no se consigue. Estamos en pro de que el próximo año salga la reedición como tal con todos los cambios. Pero sí le podemos prestar el texto original para que pueda tomar su impresión. Dicho texto también, de donde emanan los conceptos del ejercicio de hoy, también los puedes tomar del libro de Rouvière o del libro de Alain Bouchet. Entonces demos inicio. Cuando hablamos del húmero, hablamos del hueso más largo que tiene el miembro superior, que está ubicada en la región del brazo. Brazo que inicia con la articulación acromioclavicular y brazo que termina con la parte proximal del radio y de la ulna, y no digamos obviamente porque a mí esa palabra me ofende, en conjunción con la parte distal de el hueso en mención, el húmero. Entonces, cuando estudiamos este hueso húmero, debemos que tener en cuenta que es un hueso largo, con una epífisis superior, una epífisis inferior, 2 metáfisis, una superior, una inferior, una diáfisis que en el tercio superior es cilíndrica y en los 2 tercios es prismática. Cuando en anatomía nos hablan de prisma, nos dice que es de forma triangular. Correcto. Como todo hueso largo, matemáticamente se divide en segmentos. Entonces tenemos un tercio proximal, que en conjunto con su cabeza es con quien se articula con la cavidad glenoidea de la escápula, un tercio medio y un tercio distal. Entonces, el orden en el cual vamos a empezar a describir ese húmero es del tercio superior al tercio distal. Al hablar entonces de este húmero y del tercio superior, vamos a
iniciar comentando que para orientar anatómicamente el húmero, ¿qué significa orientar? ¿Cómo debemos tomarlo en nuestras manos? Primero que todo, la estructura o epífisis superior y su parte redonda del 75% de una esfera llamada cabeza se orienta medialmente. Y las dos elevaciones separadas por una vertiente, que ahora vamos a ver que es el surco intertubercular del húmero, son anteriores como tal, es decir, el tubérculo mayor, el menor, y el surco intertubercular es anterior. Bueno, entonces esa cabeza en una vista proximal y anterior se ve de una forma. Y en una vista posterior, obviamente, como la luna, como todas las estructuras, tiene otros elementos de relieve. Aquí tenemos la vista anterior con su cabeza, sus dos tubérculos, el surco, los dos labios y en una vista posterior, su cuello y su carilla posterior del tubérculo mayor. ¿Qué es de resaltar en cada una de estas dos porciones proximales? Estos huequitos que hay acá, que parecen cavernas para un ácaro, para un microorganismo, no son nada más y nada menos que vasos nutricios, lugares por donde van a ingresar arterias a esa epífisis humeral proximal. ¿Con qué fin? Con el fin de llevarle nutrientes y la molécula, como se dice en medicina homeopática y bioenergética, el oxígeno. Recordemos que los huesos largos, y en especial el húmero, el fémur, el esternón, son huesos por naturaleza hematopoyéticos, donde se forman la línea roja y la línea blanca de las células. Y para formar dichos elementos que como médico se sabe que son la vida, la sangre es la vida, entonces se requiere un buen afluente vascular. Si observamos esa vista proximal, superior, lo que llaman los libros norteamericanos, como lo hablábamos la semana pasada, vuelo de pájaro, en una vista superior, vemos que esta cabeza es redonda, gruesa, más oscura, es roñosa y está representada por un cartílago articular, un cartílago, como la podemos ver acá. Esta es la cabeza, vista anterior y vista posterior. Ahora bien, cuando hablamos de qué acompaña esa cabeza, pues vamos a encontrar unos tubérculos, unos mayores y menores. Acá, por ejemplo, observemos que tenemos el tubérculo menor, que lo acompaña con un labio que le llamamos el labio medial, que ayuda a formar ese surco intertubercular. Y en esta vista superior, aquí tenemos el tubérculo mayor. Y esta elevación donde está la mano es la que reconocemos como el tubérculo mayor. Ahora, ¿para qué sirve ese tubérculo menor? ¿Qué función tiene? ¿Por qué la naturaleza lo colocó ahí? Pues ese tubérculo menor es importante porque allí es donde se inserta, mire, el músculo subescapular, la tuberosidad menor. Allí viene a pegarse y de allí surge, ojo, esa superficie también ventral o anterior del músculo subescapular en esa cara cóncava de la escápula. Recordemos que ese músculo subescapularis, como lo habíamos hablado, es uno de los músculos que hace parte del manguito rotador. Ahora miremos esta otra estructura que le llamamos la corredera bicipital. Otros libros le llaman el surco intertubercular del húmero. Este espacio, en esta vista anterior, mire que asciende y termina hasta la cabeza humeral. Y en la diáfisis corresponde a 1/3 de su longitud. ¿Por qué es importante esa corredera bicipital? En posición anatómica, en la cara anterior del húmero, pues tenemos un músculo que se llama el bíceps braquial. La misma palabra lo dice, bíceps, dos vientres.
Cada vientre unido tiene una cabeza a nivel proximal. Entonces, sobre ese surco intertubercular, observen que asciende la cabeza longa del bíceps braquial como tal. Muy bien. La corta de una vez referenciémosla. Recuerda que ella llega al proceso coracoide. Nuevamente, el bíceps braquial, con su cabeza longa, hacia un tubérculo supraglenoideo, su cabeza breve o corta, a la estructura en forma de pico de la escápula. ¿Qué nombre recibe esa estructura? ¿Se acuerda que hace 8 días le dimos el nombre? El saludo de los griegos. Proceso coracoides. Correcto. Bien. Y la parte distal de este músculo del bíceps, mire que llega hacia la tuberosidad del radio, cruzando ya el brazo y pasando al antebrazo. Y bueno, así como vemos ese músculo con 2 potentes poleas arriba y una abajo, ese es un potente flexor del antebrazo y un supinador por excelencia. Entonces, Doctor, sí, señor. perdón, una preguntita. Una de Sí, la cabeza longa del bíceps braquial llega al proceso coracoide, ¿cierto? ¿O ambas? No, mírela acá. La longa. Esa llega al proceso coracoide, ¿cierto? No, esta llega aquí al tubérculo, míralo acá, ¿sí lo ves? Sí. Y esta, la breve, mira dónde llega. A esa sí llega el proceso. Exactamente, sí. ¿Listo? Ahora tomemos Sí, el tubérculo mayor. Tubérculo mayor. Este sí parece una fruna de esas que vendían en los años 90, no creo que les tocó a ustedes. Grande, amplia, gruesa, roñosa, y ahora la vamos a ver porque muy amplia hacia la vista, a la cara posterior, mire, muy amplia. Y ese tubérculo mayor, mire que genera como unas canchas de fútbol, llamémoslo así, me disculpan los anatomistas que me perdonen. Una segunda cancha de fútbol y tercera quedó esta para jugar béisbol americano. Obviamente el béisbol americano. Quedan estas 3 carillas que ya vamos a ver la importancia que tiene. Entonces, listo. En una vista a vuelo de pájaro superior, si esta es la cabeza y esta la parte anterior y posterior, mire el tubérculo mayor como se ve. Una posición lateral. Hacia la parte anterior, pero recuerde, con mayor espacio hacia la parte posterior. Entonces, ¿por qué es importante ese tubérculo mayor? Porque alrededor del tubérculo mayor se adjunta o se articulan 3 músculos. ¿Alguien los recuerda? El supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Oiga, El terete menor. caballero, regáleme su nombre para mandarle un regalo. ¿Cuál es el nombre suyo? Michael Vargas. Michael. Eso. Regalémosle un .1 por participación. ¡Qué bien! Pongamos esto bien emotivo. Correcto, el supraespinoso, infraespinoso y el teres menor o minor. ¿Sí? El terete menor, que es lo mismo que el redondo menor. Entonces vamos a hablar de cada una de esas carillas y de cada uno de esos músculos que se adjuntan a la cabeza humeral. Entonces, hablemos del supraespinoso. Ese es el que viene a insertarse o adherirse en la parte superior de esa carilla. Mírenlo acá, en la parte superior. Recordemos que ese supraespinoso, pues es el que se acomoda sobre la fosa supraespinosa y es un excelente aductor del miembro superior. Excelente para cerrar uno el sobaco. Muy bueno. El siguiente músculo le llamamos el infraespinoso. Mire, se va a la cancha de fútbol media. Ese infraespinoso es importante porque viene a acomodarse en los 2/3 inferiores abajo de la espina de la escápula. Y mire que toma casi la mayor parte de ese tubérculo. Y también es un rotador externo
de ese miembro superior. Y finalmente me queda para el redondo menor. Para el redondo menor, la pequeña cancha que hablábamos de béisbol como tal. Ese redondo menor, recordemos que se origina sobre el borde lateral, sobre el tercio, los 2/3 inferiores. Y de allí, con su borde medial y lateral, va a insertarse a esa tercer área del tubérculo mayor. Y también es un buen rotador externo. Entonces, ¿qué sucede? Que los músculos anteriormente nombrados, solo hay uno que va a la carilla menor. ¿Cuál es? Subescapular. El subescapular. De resto, los otros 3 se organizan en las 3 carillas superiores. Bueno, al finalizar la clase les voy a enviar una imagen para que la analicen, la describan y me la envíen al correo. Pero una vez terminemos relacionada con ese manguito rotador. Ahora pasemos a esta vista anterior. En esa vista anterior vamos a identificar 3 músculos que están asociados a la corredera bicipital. Asociados. Entonces vamos a mirar el primero de ellos, el pectoral mayor o pectoralis mayor, adjunto, mire, al labio lateral, al labio lateral. Ese pectoralis mayor, y recuerde que tiene una inserción o un origen sobre el tercio medial de la clavícula, otro sobre el esternón y otro sobre ese labio como tal. Esto en condiciones normales. Recuerde que los invité a que buscaran el artículo del músculo condrocoracoideo y variantes anatómicas que presenta el músculo pectoral mayor. Porque pues uno siempre lo ve abuelo de pájaro en el cadáver y en toda parte es ese pectoral mayor el menor. Pero no siempre lo que vemos es lo que corresponde. La letra menudita, quizás ese que usted está viendo, quizás no es el pectoral mayor. Luego hablamos con el latísimo del dorso, o el latísimo del dorso es lo mismo que el músculo dorsal ancho. Mire que él viene adjunto al borde medial del labio lateral del surco intertubercular. Entonces, ¿cuánto llevamos? Para la inserción del pectoral mayor, el latísimo del 2. dorso. Bueno, y nos queda faltando el último. Para el redondo mayor, porque recuerde que el menor, ¿dónde viene? Hacia la carilla. Entonces, pregunta, ¿este está sobre el labio lateral o el labio medial? Sobre el medial. Medial. Medial, eso, muy bien. Para que nunca lo olvidemos. Yo como me doy cuenta que es el labio medial, mire la cabeza humeral acá. Esta es la cabeza y donde esté la cabeza del bolinillo, como se le dice coloquialmente al manguito rotador, entonces ahí está este músculo insertado. Correcto. Bueno, entonces ya los tenemos. El más alto y más largo, ¿para qué músculo es? Para el pectoral mayor. Pectoral mayor. El lateral. Para el Dorsal redondo. ancho. ¿Cuál, Redondo. perdón? Redondo. ¿Y el intermedio? Para el dorsal ancho. Dorsal ancho. Dorsal ancho, exactamente. Muy bien. El del medio para el dorsal ancho. Bien. Ahora ya dejemos esa epífisis en la vista anterior y en la vista lateral. Ahora hablemos de el tercio superior, es decir, de la metáfisis, el tercio superior. Pues sobre ese borde lateral, esta línea me está representando sobre la diáfisis la inserción del músculo deltoides. Entonces, este espacio presenta una elevación, es lo que conocemos como la tuberosidad deltoidea. Recordemos que ese deltoides tiene unas fibras anteriores que se relacionan con la clavícula, otras intermedias con el húmero y otras posteriores que van y se relacionan con la escápula.
Entonces, aquí viene a insertarse este bendito músculo, como les decía. Quien quiera que haya sido como el cuento impactado con estos biológicos, con la vacuna, sabe muy bien que es el deltoides en estos momentos. Ahora, si yo ya no miro en esa diáfisis, en ese tercio superior, no el borde lateral, sino el medial, me encuentro con un área rugosa para un músculo que se llama el músculo coracobraquial. Recuerden que este músculo, decíamos, que era el músculo que era perforado por el nervio musculocutáneo, que era el nervio que me inervaba todas las estructuras musculares anteromediales de la región humeral, es decir, el bíceps braquial, el músculo coracobraquial y a su vez el músculo braquial. Bueno, y si yo ya miro el tercio distal, que me toma la parte ya prismática, es decir, triangular con sus dos vertientes, me encuentro el espacio adjunta para el músculo braquial, el de Popeye. Braquial, originado en esta parte e insertado hacia la parte proximal de la ulna, mucho antes de la cuerda oblicua, mucho antes. Bueno, y ahora tomemos la vista posterior del hueso húmero, es decir, miremos ese húmero visto hacia atrás, en la cara dorsal. Entonces, lo que tenemos ahí iluminado es el área del húmero relacionada con el músculo tríceps braquial. Recordemos que el tríceps braquial es el músculo que se relaciona con la región posterior del brazo. Pero esta área específicamente está relacionada con la cabeza, ojo, medial, y con la cabeza lateral, lateral arriba, medial abajo. Entonces observemos acá el tríceps braquial. Tengo una cabeza longa que mire que va hacia el tubérculo infraglenoideo de la escápula. Una cabeza lateral, que era la que nombrábamos inicialmente. Y en medio de estas dos, aquí donde está la manito, 2/3 abajo es donde viene la cabeza medial y que en algunos libros le llaman intermedia. A mí personal no me gusta llamarla intermedia, porque intermedio sería en medio de estos dos y ella está en posición medial, que es diferente. Bueno, alguno me decía una vez, uy, eso parece la pata de un animal prehistórico. Bueno, bien por la imaginación. ¿Y qué es lo que estamos identificando acá? La porción distal del húmero, es decir, la porción distal del húmero que se relaciona anatómicamente con el área proximal del antebrazo, con el radio y con la ulna. Esa porción distal del húmero, pues la tenemos que aprender hoy en una vista anterior y en una vista posterior, porque los relieves anatómicos cambian. Tenemos la vista anterior, mire lo que encontramos. 1, esto en forma de M es 2, 3, 4 y 5. 5 reparos anatómicos básicos. En la vista posterior tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, empecemos con la vista anterior. En la vista anterior, entonces, tenemos el epicóndilo medial. Y esta es la forma en que vemos el epicóndilo medial de atrás hacia adelante en la vista posterior. ¿Por qué es importante el epicóndilo medial? Vea, bien sencillo. Extienda su miembro inferior ahí donde está, espero que estén sentados en una silla o colóquense de pie y estiren hacia abajo como si estuviesen en posición anatómica su miembro superior, en donde el primer dedo pulgar queda hacia afuera, el mínimo queda hacia adentro. Identifiquen ese antebrazo, el hueso que queda por donde se ubica el dedo pulgar o primer dedo, ese se llama el borde radial. Y observen en el antebrazo el área por donde se ubica en la mano el dedo mínimo, ese es el borde ulnarocubital. Entonces ya identificó los dos bordes. Vaya hacia la parte proximal de ese antebrazo
y toques el hueso húmero. Y usted va a mirar que por todo el surco, donde queda el dedo mínimo, arriba en el antebrazo, hay una bolita. ¿Ya la están tocando? Santiago, ¿ya la estás palpando? Sí, señor. Bueno, pero es esta bolita, la del húmero, no la van a confundir con otra, caballeros, esta. Con la del epicóndilo, pues lateral, no van a ser mal pensados. Bueno, tóquese medialmente ahora. Abajito hay una incisura. Ponga el dedo y hágase presión. Y usted a los 30 segundos empieza a presentar un calambre, una parestesia en el antebrazo, por todo el borde medial. ¿Por qué? Porque en todo este bordecito inferior, por aquí pasa el nervio ulnar o cubital, acompañado de la arteria ulnar o cubital. Esa masita que estamos mostrando ahí es el lugar donde se origina todos los músculos flexores del antebrazo. Y los músculos flexores del antebrazo están formados en 3 planos anatómicos, un plano superficial, un intermedio y uno profundo. Aquí se originan el día 27-28, perdón, para ser preciso, según la embriología de mi profesor Arteaga. Aquí se origina una masa tendinosa común de donde progresan todos esos músculos flexores. Ahora, ¿qué sucede? Que todos esos músculos flexores vienen metidos en una vaina tendinosa, musculoaponeurótica, y en una fascia, vienen protegiditos, como cuando usted va a comprar verduras que unas las echan en una bolsita, otras en otra y otras en otra. Ahí vienen. Pues escúcheme. Ojo, la lesión, ojo, la fractura, el rompimiento, ojo, la fisura de ese epicóndilo medial es muy delicada, porque el desplazamiento de ese epicóndilo hacia arriba o hacia abajo me puede, ojo, lacerar la arteria ulnar y cubital. Y si me lacera la arteria, ¿qué va a suceder? Pregunto. Sangrado. Un sangrado, exactamente, caballero. Y ese sangrado, entonces, no va a ir al compartimiento externo, se va a meter en medio de esa fascia. Y al meterse en medio de esa fascia, el músculo se me va a inflamar, porque el músculo estriado-esquelético no puede estar en contacto con sangre. El nervio se va a contraer y puede lesionarse, me va a cortar las fibras. Las fascias no me van a aguantar, dar mucha resistencia frente a la cantidad de sangre que se está acumulando allí. Y eso me va a generar un fenómeno que se llama el síndrome compartimental. Síndrome compartimental. Entonces, cuando eso sucede, toda una hermosa, divina y preciosa cascada de citoquinas empieza a generarse. Y si usted como médico no es bien piloso, que ubica dónde está la lesión, verifica que hay un desplazamiento, identifica que hay un síndrome compartimental, y si no, coge un bisturí número 10 y hace una incisión sobre todo ese borde ulnar, abre la piel, abre la dermis, abre la fascia del músculo y lo dejas puesto, envuelve a su paciente, lo manda con líquidos y unos buenos antibióticos a un nivel 2, un nivel 3, mejor, pues ese paciente puede perder su miembro superior. Entonces, importante ese epicóndilo medial. Ahora miremos ese epicóndilo medial en una vista, valga la redundancia, medial. ¿Dónde está la manito? Aquí abajo. Por aquí abajo pasa ese nerviecito y la susodicha en mención. ¿Cuál es la susodicha? La arteria que estamos nombrando. Ese epicóndilo medial, mire, me les adelantaba ahora para poderles explicar lo que era el síndrome compartimental, es un espacio, ojo, que se relaciona como el origen común de los músculos. ¿Quién los quiere leer? Yo, doctor. Bien pueda, caballero. Entonces, el primero es el pronator teres, el segundo es el flexor carpi radialis, el tercero palmaris longus, cuarto flexor digitorum superficialis,
Y el quinto, flexor carpi ulnaris. Correcto, todos los músculos flexores. Aprendas esto, todos los músculos flexores que se originan en el antebrazo se relacionan con el epicóndilo medial. Los músculos flexores del antebrazo son inervados por el nervio mediano, excepto el flexor profundo de los dedos y la mitad del flexor ulnar del carpo, la mitad distal, porque esos sí son inervados por el nervio ulnaro cubital. Listo, podemos continuar, vamos bien hasta ahí. Doctor, ¿puedes repetir esa última parte, por favor? Con mucho gusto. Desde el epicóndilo. Sí, o sea, los nervios. Ah, bueno, vea, escúcheme pues. Nomini Pater Spiritus Sancti Holigo Sheimen, desexorcícesen hasta ahora. Que los frijoles no les causen pereza hasta ahora, que es normal. En el epicóndilo medial se originan todos los músculos flexores del antebrazo. Todos los músculos flexores del antebrazo son inervados por el nervio mediano. E iba a decir una palabra que en los exámenes empieza con EX y en mayúscula. ¿Cuál es esa palabra? Excepto. Excepto, muy bien. El músculo flexor profundo de los dedos. ¿Ya lo registraron? Sí, doctor, gracias. Y la mitad distal del músculo flexor ulnar del carpo. Mitad distal del músculo flexor ulnar del carpo. ¿Listo, campeones? Sí, doctor, ya más claro. ¿Listo, tigre? ¿Ya? Muy bien. Bueno, entonces ya no hablemos del epicóndilo medial, vamos a hablar de la tróclea. Bueno, cuando tú coges un diccionario de latín y busca el significado de la palabra tróclea, va a encontrar dos puntos, la palabra polea. Tróclea es sinónimo de polea. ¿Y qué es una polea? La estructura que me ayuda a levantar otros. A ver, ¿y ustedes quiénes ven los cuentos de los hermanos Grimm los domingos en la mañana? Miguel, ¿vos te levantas? Pues cuando era más pequeño, doctor, los veía. Bueno, ok. A la inversa, los muñequitos que no me dejaron ver a mí de niño, me los veo ahora. Bueno, típico en los cuentos de los hermanos Grimm. Imagínense la siguiente escena. Un pozo, un balde, amarrado a un lazo. El lazo cuelga sobre una varilla que rota y la varilla en la mitad tiene un trompo como estos. Entonces, jalan la cuerda se desliza sobre ese trompo que está en la cuerda, que gira, y el balde sube y baja. Eso es una tróclea o una polea. ¿Para qué sirve la tróclea o polea en este caso? Para que el hueso, escúcheme, el hueso cúbito u ulna pueda hacer flexión del antebrazo y mano y pueda hacer, ojo, extensión. En otras palabras, usted está en posición anatómica. Levante su mano y colóquela sobre la mesa. Coja la palma de su mano y llévesela al acromio. Está haciendo flexión, extensión, flexión, extensión. Mire que ahí está generando una polea. Entonces, esa polea o tróclea en la vista anterior, mire que se encuentra entre el epicóndilo medial y el capítulo. Este es el capítulo. Tiene una vista anterior en donde hay 1 y 2 reparos anatómicos que ya les voy a contar cuáles son. Y en la vista posterior, uy, Dios mío, diablos, algo bien profundo, más profundo que las fosas marianas en el Océano Índico. Esta tiene una fosa en la cara posterior. Miremos los nombres de esas estructuras entonces. Listo. La tróclea a vista lateral y en una vista inferior.
La tróclea, en donde la cabeza de la ulna se articula con la cara posterior y la parte anterior o coronoides, perdón, la cabeza de la ulna, ya me dio fue hambre a mí, la cabeza de la ulna o la epífisis superior de la ulna se introduce en la cara posterior y la cara anterior de esa ulna en la fosa coronoidea. Entonces, ahí es donde se hace este ejercicio. Bueno, entonces miremos esa, ¿qué hay arriba de esa tróclea que ya les decía que les iba a mostrar? Este espaciecito que hay acá se llama la fosa coronoidea, porque la apófisis coronoides de la ulna, que está sobre la cara anterior, cuando se da la flexión, viene y se introduce en esa fosa. Conclusión, fosa coronoidea. Y en la cara posterior, la cabeza de la ulna le llaman el olecrano. Es como una llave inglesa para aflojar tuercas. Ahí, en esta parte profunda, es donde viene a articularse. Entonces, conclusión, en la cara anterior de la porción distal del húmero, arriba de la tróclea hasta la fosa coronoidea. Y en la cara posterior, arriba de la tróclea, encuentro la fosa olecraniana. Olecraniana. Y me queda finalmente y lateralmente una estructura cuadrangular en forma de almendra que se proyecta hacia el epicóndilo, aquí arriba, lateral, que se denomina el capítulo humeral, así, capítulo humeralis o del húmero. ¿Por qué es importante el capítulo? Porque el capítulo en la porción inferior se relaciona con la cabeza del hueso radio, que es redondeada y alargada, como lo puedes observar acá. Eso, ahí se articula. En medio de ese espacio de color negro que hay, obviamente, hay su cartílago articular, su cápsula y todos sus juguetes, que luego entonces lo vamos a estudiar. Y arriba de ese capítulo encontramos la fosa radial. Ahí sí no va a entrar la cabeza de ninguno. Y el día en que algún paciente la cabeza de el radio o el coronoide se meta allá, téngalo por seguro que le pasó un elefante por encima a ese pobre antebrazo y brazo. Es decir, la dislocación es la tremenda, pero ahí, naray. Simplemente es un lugar anatómico. Bueno, entonces ya en la vista posterior se van a relacionar con el epicóndilo medial y ese epicóndilo medial y lateral pues van a generar dos líneas. ¿Qué le hablábamos? Ay, ¿qué le pasó a esto? Se me desconfiguró. Bueno, ahora que se las envíe de pronto me funciona bien. Esa cara posterior me va a formar dos líneas prismáticas y en una de esas líneas de la parte distal y lateral va a haber un espacio para que se articule el músculo braquioradial. Ojo, ya ese braquioradial, observen que es un músculo del antebrazo, pero pregunto, ¿es anterior o posterior? Es posterior, ¿no? En vista anatómica sería anterior. Miremoslo acá, en posición anatómica. El braquioradial queda sobre la cara anterior del antebrazo, sobre la cara posterior. Es que el pulgar en esa imagen está para abajo y debería estar para arriba en posición anatómica. Correcto, sí, pero en la imagen, ¿cómo está? Está... Yo diría que está anterior. Pues, a la posición anatómica. Es anterolateral, lo que pasa es que esa es ese desde el lado izquierdo, ¿listo? Es anterolateral. El braquioradial se relaciona, míralo acá, ojo, observe, este es el radio, esta es la ulna, se relaciona es con el borde radial, por lo tanto, hace parte de los músculos extensores. Aprendámonos esta otra. ¿Tienen el lapicero rojo o zapote ahí en la mano, chicos? Sí, doctor. Listo, pues vea, 2 puntos y aparte se abre comillas.
En el epicóndilo lateral. Se originan los músculos extensores. ¿Listo? Entonces nunca olvide, el epicóndilo medial, ¿cuáles son los que se originan? El pronator-teres, No, pero en general. flexores. Eso, y en el epicóndilo lateral. Se originan los Extensores. extensores. Eso, bueno, y tranquilos que el síndrome compartimental ahí no va a ser tan grave como en el epicóndilo medial, porque el nervio radial sí no le va a pasar a usted por ese bordecito, sino pasa por la hilera del tren. Entonces, en esa parte supracondilar, mira que, bueno, ahora se las envío y yo creo que lo pueden ver bien. Todo lo que es el movimiento en el cual se adjunta el origen del músculo al borde lateral. Mire, nuevamente el epicóndilo lateral, o hasta pequeñito ese epicóndilo lateral, ¿cierto? En comparación al medial. ¿Cómo lo ven ustedes? Pequeñito. Como Bueno, un tercio. exactamente, sí, es que sabe qué es lo que sucede. Que en el epicóndilo lateral ya no es una galleta wafer de 3 pisos, de plano superficial, intermedio y profundo, como los músculos del antebrazo anterior. Aquí no son sino superficiales y profundos y pare de contar y no moleste. Entonces, por eso no necesita tanta superficie para dar respuesta al origen de esos músculos. ¿Cuáles son los músculos que se originan ahí? A ver, ¿quién los quiere leer? Un voluntario por 500 puntos. Yo los leo, doctor. Eso, campeón. Son el extensor carpi radialis brevis, extensor digitorum, extensor carpi ulnaris, extensor digite minimi. Eso, bueno. Venga, les cuento algo. Cuando vayan a leer en latín la G de gónadas o de gato con la I, digitorum, la G de gato suena como la Y de yuca. ¿Listo? Sí, doctor. Eso, cójala ahí, tranquilo que eso no está en el libro. Eso era la época de la vieja guardia. Bueno, y en esa vista posterior, pues entonces también me va a aparecer arribita de ese epicóndilo para el músculo anconius. Mírenlo acá, anconius. Pequeño, corto, su músculo extensor. También pertenece al combo del nervio radial, como todos los extensores. Y va desde esa porción superior hasta el borde lateral de ¿quién? Del radio de la ulna. De la una. Correcto, muy bien. Bueno, entonces el húmero, ojo, está relacionado con 3 nervios. El cuello anatomoquirúrgico con el nervio axilar, ese sí que es importante. Oiga, Dios mío, es que desde que el hombre se bajó del caballo y se subió en una moto, aumentaron las fracturas de la cabeza del húmero a ese nivel en donde se compromete el nervio axilar. Entonces miren dónde pasa. Segundo, para el nervio radial, mire, por todo este borde radial. Observe que aquí viene el radio. Y el tercero, adivinen para cuál es. Para el nervio que ulnar. Y mire el trayecto, lo que mostrábamos ahora. El berrión ulnar mírelo acá pasando por el epicóndilo. Entonces, claro, cualquier abulsión, desplazamiento, seccionamiento, fisura, lleve del bulto el nervio. Bueno. Ahora, nuevamente, ¿cuál sería? El nervio axilar. Muy bien, El radial.
Y este, El nervio Ulnar. 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 Muy bien, señorita, muy bien, caballero. Bueno, ¿cómo se sintieron con este? Mira, yo estoy levantando la mano. Hola, pero estoy loco si yo soy el que estoy explicando. Fue Jesús bendito. Bueno, ¿cómo se sintieron con el hueso? Muy bien, claro. Bueno, está complicado, Miguel, claro, tiene muchas cositas y eso pues que hay otros que tienen más arandelitas, pero bueno, por lo menos creo que la explicación la hicimos sin afán, con gusto y con cariño. Bueno, eso es lo que cuento que yo me creo, no sé ustedes cómo lo perciban. Camilo, ¿me escuchas? Sí, doctor. Camilo, hora de sacarnos un 5, ¿qué opinas? Que quedó muy claro, es mucha cosa, pero quedó muy claro. Bien, Camilo, hora de sacarnos un 5, ¿le parece? Listo. Sí, Son señor. las 2:56. En los próximos 10 minutos le voy a enviar a su representante un correo donde hay 3 casos clínicos y una imagen. Sí, señor. En grupos de... A ver, negociemos hoy, hagámoslo en grupos por parejas, ¿les parece? Listo, doctor. Bueno, sí. Por parejas. Vamos a hacerlo por parejas. Bueno, no, por pareja no, de a 2, porque por parejas tendrían que hacerse en 2 hombres o 2 mujeres. Eso es una pareja. Entonces, en grupo de 2. Y tienen hasta las 3 en punto para enviarlo. Correo que me llegue a las 3:01 ya no es calificado de 0 a 5, sino de 0 a 4. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, son las 12:50. 2:57, 3, pero ¿hasta qué horas vamos nosotros? Hasta las 4, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, correo que me llegue a las 4:01 ya no se califica de 0 a 5, sino de 0 a 4. ¿Listo? Listo, doctor. Bueno, no perdamos tiempo. Gran Tico Palma Nizú, que Dios y la Virgen me los bendiga. ¿Listo? Ya lo envío. Listo, doctor. Gracias. Doctor, doctor. Doctor. Sí, Camilo, te escucho, sí. Sí, sí, señor. Sino que es que pues, le quería comentar una situación, pues mía, personal. Pero entonces, venga, aquí, entonces hagamos una cosa. Escríbeme ahora y abrimos una sala si es personal. ¿Te parece? Para Pues que así no la que ventilemos en grupo. personal, pues muy personal, no. Pero pues es que es en cuanto a la asistencia de los martes. Sino que es que yo tengo que ver una materia y la tengo que validar de 4 a 6. Entonces yo los martes no puedo ir al anfiteatro. Entonces para hacer si yo podría ir los lunes al anfiteatro y ver la clase de 2 a 4 los martes siempre. Hagamos un negocio. Preséntalo por escrito para que no quede como arreglado hoy a la carrera. ¿Te parece? Listo, sí señor. Si se lo mando al programa y usted me da el permiso. No, envíame el correo y yo te respondo, ¿vale? Que quede oficialmente. ¿Listo? Listo, sí señor. De una, me parece. Bueno, hablamos pues, no me entretenga que ya mismo voy a buscar el caso, compadre. Muchas gracias. Chao. Bueno, chao.